Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Adrián y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y déjame tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El asesinato de Solange Gravenheimer. Una amistad nacida en la adolescencia suele ser una amistad que dura para toda la vida. Solange Gravenheimer y Lucilla Friend eran inseparables desde que se conocieron en una secundaria en la zona de La Horqueta, próxima a Buenos Aires. A partir de ese momento, lo compartieron todo: los asientos en el colegio, el viaje de graduación a Bariloche, los partidos de boliche, de hockey y hasta las clases dramáticas de teatro. Al terminar la secundaria, decidieron compartir un penthouse de Florida en Vicente López, Buenos Aires, algo que todos consideraron una decisión más que predecible, dada la profunda e inseparable amistad entre las dos chicas. Solange, nacida en Buenos Aires en 1986, era locuaz, extrovertida, seductora y le encantaban las fiestas, mientras que Lucilla era introvertida, reservada, más madura y centrada. Solange y Lucilla se complementaban la una y la otra como el día y la noche, como el yin y el yang. Una amistad tan imperdurable como esa suele durar toda la vida hasta la muerte. Y el 10 de enero de 2007, Solange lo comprobó en carne propia. Esa mañana del 10 de enero comenzó como cualquier otra. Lucilla se dirigió a su trabajo en un laboratorio médico mientras dejó a Solange durmiendo, quien más tarde debía dirigirse a atender el local de autopartes de su padre, y luego en la noche ambas asistirían al cumpleaños de una prima. Un día rutinario como cualquier otro, pero esa noche todo cambió para siempre. Lucilla llegó puntual a la celebración sin la compañía de Solange. Al principio nadie notó la diferencia, ni se extrañó tomando en cuenta las largas horas de trabajo en el local de autopartes. Pero las horas pasaban y ya era evidente que Solange no asistiría a la fiesta. Algún imprevisto debió haber pasado seguramente. Fue entonces cuando la actitud de Lucilla se tornó nerviosa y preocupada, mucho más de lo normal. En el momento de la fiesta, Lucilla dio la voz de alarma. Algo raro estaba pasando. No era posible que Solange se demorara tanto en llegar. Todos intentaban calmarla, pero Lucilla insistió en su preocupación. La afligida amiga decidió llamar a Santiago Abramovich, el novio de Solange, y le transmitió su inquietud. Estaba convencida de que algo terrible había pasado. Armada con un grupo de amigos y la compañía de Santiago, Lucilla se trasladó al penthouse, sin dejar de repetir durante todo el camino la seguridad de que algo terrible había ocurrido, algo mortal inclusive. Como si se tratara del graznido del cuervo que anuncia la tragedia. Al llegar al penthouse, lo primero que se escuchó fue el reloj despertador de Solange, que no paraba de sonar. Lucilla se negó a entrar, estaba demasiado asustada, no podía dar un paso más, y les imploró a sus amigos y a Santiago que entraran a revisar. El temor y la angustia de Lucilla se había contagiado a todos como un virus endémico. Ya no tenían duda de que algo raro había pasado. Es entonces cuando la tragedia hizo acto de presencia para inundarlo todo como un tsunami de pesadilla. En el cuarto, tirada boca abajo, en medio de un charco de sangre seca al lado de su cama, estaba el cadáver de Solange,
vestido con ropa interior. Santiago estaba destrozado del dolor. Revisó el cadáver y se aterró al sentirlo duro y frío. Solange llevaba horas muerta en la habitación. Al llegar la policía al penthouse, la tragedia inicial se convirtió en una rudimentaria escena del crimen en donde los peritos la examinaron con un minucioso profesionalismo completamente carente de emociones, y rápidamente las pistas comenzaron a surgir una tras otra. Todas las entradas estaban cerradas y ninguna había sido forzada. Luego de una revisión detallada, se descartó el robo, porque tanto en la habitación como en el resto del penthouse habían innumerables artículos muy valiosos. Solange conservaba un costoso reloj en su muñeca. El celular de última generación, enchufado al cargador, descansaba sobre la cabecera de la cama, y la cuantiosa recaudación de la ganancia de los días anteriores del local de autopartes permanecía en el apartamento. El cadáver de Solange presentaba extrañas marcas en el cuello, como si un objeto con filo, pero no exactamente cortante, le hubiera dejado unas escoriaciones parecidas a surcos. Descartando el móvil del robo, la posición del cadáver y la agresividad de la escena sugirieron que se trató de un crimen pasional. Basado en el rigor mortis y en su larga experiencia como forense, el perito de la fiscalía, Eugenio Aranda, hizo un cálculo de la hora de la muerte, entre la 1 a.m. y las 7 de la mañana. En ese momento se retiró el cadáver para realizar la autopsia, y el fiscal, adscrito al caso, Alejandro Guevara, le pidió a una muy compungida Lucila que por favor revisara la habitación y confirmara si hay algo que el asesino pudo haberse llevado, ya que a simple vista todo parecía estar intacto. Es entonces cuando algo muy extraño sucede. Lucila, muy alterada y visiblemente abatida, revisó rápidamente la habitación y descartó el robo. No faltaba nada, todo parecía estar en orden, y le pidió a Guevara que por favor la dejara salir. El recuerdo de su amiga muerta boca abajo y en medio de un charco de sangre la tenía muy nerviosa y espantada. Esta declaración enseguida encendió las alarmas en Guevara, pero haciendo gala de su profesionalismo, mantuvo una pose impertérrita. ¿Cómo pudo saber la testigo todos esos detalles si nunca entró en la habitación ni cotejó el cadáver? Enseguida recordó que Lucila llegó acompañada del novio de la occisa y de otros testigos. Quizá en el calor del momento alguien le contó. Esto suele ocurrir, pero aún así, el fiscal tomó nota mental del hecho. La autopsia arrojó las primeras luces científicas en la investigación. El cadáver no presentaba heridas defensivas. Quienquiera que hubiera sido el asesino, la sorprendió muy rápidamente, o sencillamente era un conocido de la víctima. Además, las heridas mortales fueron infringidas posiblemente por un zurdo. Guevara comenzó a armar el rompecabezas del caso. La noche anterior había llovido, pero no se encontró ninguna huella procedente del balcón, que sí estaba abierto. Ninguna entrada estaba forzada, lo que significaba que el asesino tenía las llaves del penthouse, y la única que tenía otro juego de llaves era Lucila, la mejor amiga de la víctima, y que también vivía en el apartamento. Además, el asesino era zurdo, al igual que Lucila. Guevara no se apresuró en sus sospechas, pero deseaba comprobar si su hipótesis iba por la dirección correcta. Convocó a Lucila, la testigo de la escena, y le pidió que participara en la posible reconstrucción del crimen. Y basado en una corazonada, le pidió que aportara ideas de cómo pudieron asesinar a su amiga, ya que los surcos del cuello, parecidas a unas escoriaciones, eran muy extrañas. Ante la sospecha de Guevara y del resto de los detectives presentes, Lucila tomó un cable de la computadora del penthouse, que estaba tirado en la escena del crimen, y estranguló a uno de los policías que simulaba ser Solange. La mecánica con que Lucila hizo la pantomima de la estrangulación era exactamente igual a la establecida días antes por los peritos de la morgue.
En ese momento, para el fiscal Guevara, no había duda alguna. La testigo Lucila se había convertido en la sospechosa Lucila. En este instante, Guevara ahondó la investigación por un sendero más visible y comenzaron a surgir nuevos datos que fortalecían su hipótesis incriminatoria. En un interrogatorio más incisivo, Lucila, la ahora sospechosa, afirmó haber abandonado el penthouse a las 7:30 de la mañana, lo que significaba que dejó la escena del crimen después de la muerte de la oxisa. Llegó a su trabajo a las 8:39 de la mañana, cosa que su empleador confirmó, y que durante el día, Lucila afirmó haber llamado a Solange a su celular, al negocio, a la casa, y dejar un mensaje en el contestador al sentirse preocupada. Pero nada de eso lo declaró el día del asesinato. Guevara profundizó los hechos. El contrato de alquiler del penthouse vencía en 6 meses, y pocos días antes del homicidio, la oxisa había declarado a algunas amistades y a Marcos, su hermano menor, el deseo de no renovarlo. Se sentía cansada de tanta compañía y deseaba vivir un tiempo sola, pero no deseaba romper la relación con Lucila, y se estaba preparando para un viaje de placer a Brasil con otras amigas. ¿Estaba Lucila enamorada de Solange y los celos la cegaron? Para Guevara no había duda. El móvil del crimen fueron los celos. Posiblemente por un deseo sexual no correspondido. Armado con el expediente y las pruebas de la investigación, Guevara levantó cargos formales contra Lucila, convencido de que el proceso sería rápido y expedito, dada la carga de pruebas evidentes contra la mejor amiga de la oxisa. Fue entonces que el giro de los acontecimientos se torció de manera dramática. El tribunal negó la acusación y anuló la reconstrucción de la escena del crimen al no haber habido garantías constitucionales, ya que Lucila asistió en calidad de testigo y no de acusada, y no estaba presente un abogado defensor. Guevara no se dio por vencido e insistió, y luego de un largo proceso judicial, la llevó a juicio oral en 2011, en donde estaba convencido de que saldría exitoso. En el juicio, la defensa de Lucila presentó un perito forense que afirmó que la hora del crimen fue entre la 1 de la madrugada y las 9 de la mañana, lo que le daría a Lucila hora y media de ventaja fuera de la escena del crimen. Guevara estaba preparado para esta contingencia. Tenía los datos de Aranda y los resultados de la autopsia que echarían por tierra el desesperado intento de la defensa. Pero entonces surgió algo completamente inesperado. Aranda, el perito forense que había determinado la hora del crimen, se basó únicamente en el rigor mortis y en su experiencia personal, porque de manera absurda no tenía el termómetro corporal en el momento en que examinó al cadáver. Además, de forma inexcusable e incomprensible, el humor vítreo extraído del cadáver de Solange, que podía determinar la data del deceso, estaba contaminado. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Zapata, Hernán San Martín y Lino Mirabelli, en menos de 1 hora, absolvieron de manera unánime a Lucila debido a la falta de evidencias y a la duda razonable. La supuesta asesina quedaba libre. Pasado el juicio, sobre Guevara y Aranda comenzaron a caer toda suerte de críticas por una investigación mal dirigida, errores en los procedimientos e inexcusables fallos técnicos, y los jueces públicamente le exigieron al fiscal que continuara la investigación con otras hipótesis. Pero Guevara se negó y apeló la sentencia. El abogado de la familia Grabenheimer, el licenciado Roberto Damboriana, coincidió con el fiscal y decidió recurrir e insistir en la Corte Suprema. Tanto para la familia de Solange como para Guevara no había duda alguna. La culpable del atroz crimen había sido única y nada más que Lucila. ¿O acaso no fue así? El resultado de la autopsia concluyó que Solange había muerto de un paro cardiorrespiratorio traumático
y el posterior shock hipovolémico a consecuencia de las graves heridas sufridas en su cuello. Pero jamás se determinó si efectivamente fue un cable, como el que usó Lucila durante la reconstrucción de los hechos, o un arma punzocortante de filo romo. A pesar de los avances previos y de las afirmaciones tajantes en el juicio, fue imposible para la fiscalía determinar que efectivamente el atacante era zurdo. Pero lo peor estaba por llegar al comenzar a filtrarse escandalosas circunstancias que jamás fueron tomadas en cuenta durante la investigación. El día anterior al crimen, Solange tuvo una fuerte riña violenta con la mucama que trabajaba en la casa de los padres de Santiago, y a pesar de las amenazas que la mucama hizo contra Solange, que fue confirmada por testigos, Guevara decidió no explorar esta posibilidad y no ahondó en la investigación. Una pista que pudo haber sido clave, una serie de pisadas en el techo del penthouse que iban desde un apartamento vecino en donde se estaban haciendo unas reparaciones en dirección a la habitación de Solange, también fueron desechadas por la fiscalía. Guevara afirmó que todos los obreros de esa construcción fueron interrogados y sus coartadas debidamente investigadas. Pero casualmente, uno de los obreros presentó contradicciones en sus declaraciones y una actitud más que sospechosa el día del crimen. Inexplicablemente, el juego de llaves de Solange nunca apareció. Esta falla de procedimiento planteó una duda que quedó en el aire durante todo el juicio. ¿Y si el asesino entró por el balcón y usó las llaves de la oxisa para salir por la puerta principal? Esto jamás se investigó. Un posible sospechoso, un compañero de teatro que mantuvo una relación con Solange, no asistió ni al velorio ni al funeral, y los allegados cercanos declararon que estaba inusualmente asustado de presentarse al lugar, como si temiera que alguien sospechara de él. Todas estas evidencias, que pudieron aportar nuevas hipótesis, fueron desechadas por Guevara. Por si fuera poco, tampoco hubo mucha imperencia sobre las evidencias que podían incriminar a Lucila. El móvil manejado por Guevara resultó ser muy frágil. Nunca se pudo demostrar en la corte que existiera un componente sexual entre Solange y Lucila, y una pelea entre la oxisa y la sospechosa, debido a que el novio de Lucila tenía intenciones románticas hacia Solange, tampoco llegó a nada y no se pudo demostrar. Otra extraña evidencia surgida durante la investigación no se investigó con el rigor suficiente. Luego del crimen, Lucila ingresó a la cuenta de correo electrónico de Solange desde un lugar nunca aclarado. Pero cuando Patricia Lamblot, la madre de Solange, le pidió a Lucila que le diera la clave, esta ya no coincidía. ¿Había algún correo que podía incriminar a Lucila y ella lo borró? Guevara nunca llamó a un experto en computación para averiguarlo. Y esta línea de investigación también se desechó. ¿Por qué el fiscal Guevara no ahondó estas otras pistas? ¿Tenía un empeño personal contra Lucila y por eso decidió no investigar? La realidad resultó ser más complicada. La legislación argentina establece que en caso de abrir otras rutas de investigación, los particulares damnificados, es decir, la familia de la víctima, deben solicitarlo expresamente a la fiscalía, pero nunca lo hicieron. ¿Quién mató a Solange? ¿Fue la mucama en un arranque de furia asesina? ¿Un exnovio enfermo de celos? ¿Un obrero que aprovechó una oportunidad de entrar a robar, pero algo salió mal? ¿O sencillamente fue Lucila y logró salirse con la suya? Sea quien sea el asesino de Solange, ya no importa. El 10 de enero de 2022, la causa cumplió 15 años y la legislación argentina establece que pasado ese tiempo, la causa prescribe para siempre. Hoy, Solange está muerta y su mejor amiga y la única sospechosa investigada se encuentra libre de toda culpa en España. Esta es la historia de una amistad que duró toda la vida, hasta la muerte.
Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. ¡Hasta pronto!